Les damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos para poder hablar de este precioso tema, una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros esta tarde podamos entender precisamente de este maravilloso tema? Se deslinda un montón de información, mucha información, que de alguna manera sé que va a ser de mucha bendición. Y quiero que por favor, antes de iniciar, podamos poner todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo acompañados de este tema hermoso de nuestro hermano Richard Castillo, Te alabaré. Voy a dejar al final del video el link para que ustedes puedan escuchar esta hermosa alabanza. Aquí la tengo como pista, pero él también tiene la alabanza, ¿verdad? Directamente, y es una alabanza que ministra muchísimo, así que les invito a seguirlo. Él está también aquí en YouTube y también en su plataforma de TikTok como Richard Castillo 2. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que tome control. ¿Qué le parece? Si nos rendimos esta tarde a la majestad de nuestro Dios y que sea Él el que nos dé la sabiduría para poder llevar este maravilloso tema. Amado Dios y Padre, en esta oportunidad, Señor, venimos ante tu divina presencia, Padre, para darte gracias. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que cada una de las cosas que tú haces, Señor, en nuestra vida es algo maravilloso. Padre, te ponemos este maravilloso tema. Yo te pongo el corazón, Señor, no solamente de nuestras hermanas, sino también de nuestros hermanos varones. Padre, para que sean ellos confrontados a través de esta palabra y que puedan ellos de alguna manera muy especial, Señor, poder tener, Señor, esta capacidad para poder entender el tema y para buscar precisamente a través de la palabra, Señor, una revelación. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así que, como les digo, mis amados, vamos entonces a darle paso a lo que es esta preciosa enseñanza de una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra con esta preciosa enseñanza? Nos habla de muchas cosas. Vamos a estar a lo largo precisamente de este estudio, que vamos a hacerlo por partes, ¿verdad? Esta es de hecho la primera parte del estudio, porque es una vasta información, pero sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Entonces, lo que nos dice el Señor a través de esta palabra, de este precioso tema, es precisamente que debemos ser sal, debemos ser una influencia positiva precisamente en la vida de los demás. Y en el caso particular de las personas que están alrededor del mundo, vivir con una pureza de testimonio, provocar que otros conozcan de Dios. ¿Y de qué manera podemos nosotros provocar que otras personas puedan acercarse? Precisamente haciendo lo que estamos haciendo en este momento, pudiendo seguir, pudiendo buscar, pudiendo conocer más acerca de Jesús. Habemos muchas personas que estamos predicando, habemos muchas personas que estamos alabando, habemos muchas personas que estamos orando. De alguna manera hay muchas personas alrededor del mundo a las cuales usted puede acudir. Puede, de hecho, aquí en nuestras plataformas, tanto en YouTube como en TikTok, como en Instagram, como en Twitter, cualquiera de las plataformas que usted quiera, usted puede escribir un mensaje y usted se puede poner en contacto conmigo perfectamente para que podamos hablar. Estamos aquí, no lo sabemos todo. Yo quiero dejarle claro esto, no lo sabemos todo, pero lo poquito que Dios ha puesto en nuestro corazón, con muchísimo gusto lo vamos a compartir, porque es para eso a lo que hemos sido llamados. Entonces, la palabra dice que debemos ser luz como faros. Y este faro tiene que ser una luz que pueda envolver a la persona que está perdida en medio de la noche, para los que hayan perdido la dirección, para los que de alguna manera necesitan un cambio positivo en su vida. Eso es lo que nos habla precisamente este tema. Dios desea transformar no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es a través de la mente y de nuestro sentido de la vista que nosotros podemos de alguna manera saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros.
a través de la palabra. Pero si nosotros no activamos nuestro sentido de la inteligencia, el discernimiento, y si de alguna manera no trabajamos nuestro corazón, hermanos, va a ser muy difícil que usted pueda llegar a tenerlo. Va a ser muy difícil que usted pueda entender una palabra. Usted tiene que pedirle definitivamente discernimiento al Espíritu Santo. De otra forma, va a ser prácticamente imposible. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Aunque el mundo te desprecie, Jesús te ama. Dios quiere que pongas en práctica tus dones y talentos y los uses para amar, sanar, vendar al herido, tal y como Él lo hizo. Y usted me va a decir, hermana Karina, ¿y en qué momento Dios hizo todas esas cosas? En el momento en el que Él estuvo 3 años predicando, precisamente en toda esa área de Jerusalén, de Judea. Él estuvo en Samaria, Él estuvo en todos esos lados. Él estuvo buscando precisamente que usted y yo pudiéramos ser confrontados con la palabra, y es ahí donde el Señor nos habla de vendar las heridas. Y nosotros estamos aquí, hermanos, como hermanos en Cristo, para poder realizar ese trabajo, para poder llevar esa convicción, para ser emisarios de su palabra, como lo dice Romanos en el capítulo 12, en el verso 2. Y yo quiero mostrarle precisamente a la luz de la palabra lo que el Señor nos dice a través de Romanos. Fíjense cómo el Señor de alguna manera muy especial está hablándote a ti y a mí esta preciosa tarde, para que nosotros podamos ser emisarios de su palabra. El Señor quiere que de alguna manera nosotros podamos entender que Él tiene control completísimo de todo lo que nosotros hemos pasado en la vida, y obviamente Él nos está llamando a hacer la diferencia en estos tiempos en los que sabemos que hay personas que están corriendo de un lado para otro buscando dirección. Dice el Señor a través de esta palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Capítulo 12, verso 2 de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros seamos? Él viene a confrontarnos y viene a transformarnos y viene a renovar nuestra mente, a renovar nuestro corazón, a renovar todo nuestro ser. Él quiere que de alguna manera usted y yo hoy podamos ser confrontados con la palabra, para que encontremos una respuesta a cada una de las cosas que aquí están establecidas. El Señor habla a través de su palabra de ser atalayas y embajadores. Y usted me dirá, hermana, yo he escuchado esa palabra atalaya, pero no sé a qué se refiere. Pues en este momento yo le voy a explicar qué significa ser atalaya y qué significa ser embajador. Dice que los embajadores van a llevar precisamente su palabra y su amor. Y las atalayas tienen una función muy importante. Este tiene que ser un propósito en tu vida. Ser embajador de la palabra, ser representante del reino de los cielos en la tierra, porque eso es básicamente lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y dice, embajadores representantes enviados oficialmente para negociar, comunicar y reconciliar conforme a lo que está establecido por la palabra de Dios. Pero ¿qué es una atalaya? Mire, es un vigía, es un guardia, advierte peligros físicos o espirituales, describe a profetas, líderes, ciudades o campos que protegían rebaños de los ataques enemigos y también de las fieras que atacaban los rebaños. Son centinelas en torres de ciudades, en torres altas, ¿verdad? Y habla también de que eran vigilantes de huertos y viñedos. Pero eso es en la parte prácticamente física, en la parte normal, en la parte humana. Pero ¿qué es un atalaya en la parte espiritual? Ahorita yo se lo digo. Dice que en la parte espiritual son profetas, líderes de iglesia. Son todos los cristianos que han sido encomendados a una función específica por parte del Señor. Si Dios te advierte de un peligro y Él calla, dice, hablando de los atalayas, Dios lo hará responsable de lo que suceda. ¿Qué le parece?
Es por ello que nosotros tenemos que saber hablar del Señor con las personas. Si tú has recibido un mensaje para alguien, si tú has recibido alguna palabra que va a bendecir a alguien, tú tienes que hablar, hermano. Al hablar de personas conforme al corazón de Dios, es indiscutible no pensar en el rey David, que con el favor de Dios venció al gigante Goliat. Volvemos a ese llamamiento de David. ¿Y por qué traemos esta historia de David? Usted me puede decir, estamos hablando de mujeres conforme al corazón de Dios. Sí, hermana, pero ahí hay un antecedente. Fue el hombre llamado primero conforme al corazón de Dios, que fue David. Lo rescató siendo pastor de ovejas, lo trajo para que pudiera vencer a un gigante. Era un jovencito, no tenía estatura, no tenía ni siquiera una armadura, porque dice la palabra que le midieron la armadura de Saúl, del rey Saúl, y era demasiado grande. Entonces ese niño tuvo que enfrentarse a un gigante sin armadura, solo con una honda. Si usted ha crecido en los países de Latinoamérica y Centroamérica, usted sabe que una honda es un instrumento de caza que se usa con un pequeño palo en forma de Y, ¿verdad? Y que está acondicionado con hules y tiene un pequeño pedazo de cuero en el centro que es el que dispara la piedra. Esa era la gran defensa del pobre David. Pero el favor de Dios estaba con él. Y entonces es así como él tiene su primera victoria, luego el llamado a ser rey. Después de este momento, Dios lo coloca en una situación de preeminencia. Y usted me puede decir, hermana Karina, ¿y cómo es posible si él se fijó en Betsabé, que era la mujer de Urías, uno de sus capitanes de su ejército, y lo mandó al frente para que él muriera y para que él pudiera quedarse con su mujer y que tuvieran un hijo? Pero ¿qué fue lo que pasó? Hay una consecuencia de pecado ahí. El niño nació, pero luego el niño murió. Entonces esto nos habla de la comunión que nosotros tenemos que tener con el Señor. Este hombre se arrepintió y volvió a tener el favor de Dios. De eso estamos hablando. La disciplina que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios es esa búsqueda constante de la gracia cuando la hemos perdido o cuando no la tenemos. Es esa manera en la cual nosotros podemos empezar a seguir a Dios, empezar a practicar la comunión completa con el Señor, el amor de Dios que tiene que manifestarse en su vida y en la mía para el amar precisamente a nuestros semejantes, es el disfrutar de nuestros hijos, es el crecimiento personal que podemos tener dentro de un ministerio, es el poder ofrecer dentro de la familia y a otros esa información, esa nueva adquisición de conocimientos que tenemos hacia Dios. Es buscar las cosas de arriba, y cuando decimos las cosas de arriba estamos hablando de las cosas del reino de Dios. Es poder buscar a través de ayuno, de oración y de devocionales un tiempo que nos permita crecer espiritualmente. Es cambiar nuestro estilo de vida que hemos escuchado antes, que estamos escuchando ahora, que vimos y que vemos ahora. Yo me ponía a pensar en que muchas veces nosotros perdemos el tiempo precisamente con un montón de situaciones que de alguna manera nos traen una pérdida de tiempo. Pero en este caso, el Señor viene a decirnos precisamente que Él está en control completo de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Los afanes diarios, esto es algo que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida para que de alguna manera nosotros podamos ser llamados a poder testificar, a poder aprender dentro de una iglesia, dentro de un grupo de crecimiento, y que luego podamos llevar esa información que hemos adquirido a otras personas que necesitan. Hablábamos de esta experiencia de María y Marta. ¿Qué fue lo que sucedió? María y Marta eran primas, eran familia. De repente Jesús llegó precisamente a la casa de Marta y se reunió mucha gente. Marta estaba atribulada porque era una muy buena anfitriona. Y eso es algo que tenemos que hacer notar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ella perdió la perspectiva. ¿Y cómo perdió la perspectiva? Afanándose. Ella empezó a ver cómo de alguna manera había una situación de carga emocional en ella al pensar de que había un montón de gente para la cual había que cocinar. Había un montón de gente que atender. ¿Y qué fue lo que pasó?
¿Quieres saberlo? Vamos a leerlo precisamente aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 42. Dice, pero una sola, respondiendo Jesús le dijo a María, a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Él en pocas palabras le estaba diciendo que María había aceptado escuchar la palabra de Dios. Ella estaba pensando en llenar el estómago de las personas, pero María estaba pensando a escuchar la palabra del Señor para poder llenar corazones, para poder llenar vidas. Y usted me puede decir, hermana Karina, ¿qué es lo más importante? ¿Qué cree usted? Ahí se lo está respondiendo el versículo 42 del capítulo 10 de Lucas. Dice, pero solo una cosa es necesaria, María ha escogido la mejor parte, que es escuchar la palabra del Señor. La búsqueda de Dios nos permitirá crecer y no será quitado, porque eso es un conocimiento que llega a su vida y nadie lo va a mover. Es un cambio de corazón y dejar que Jesús y su palabra puedan hacer la diferencia, que transforme mente, que transforme corazón, que transforme pensamiento. Yo quiero llevarlo precisamente a lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 5, en el verso 7. La palabra dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué le parece? Usted me puede decir qué significa esa palabra. Significa que usted tiene que creer con el corazón, que esa fe se va a activar y a usted le va a permitir ver el milagro que usted está esperando. Es cuando perdemos, por ejemplo, un padre y una madre. Cuando de alguna manera tenemos un vacío dentro de nuestro corazón y se acumula un montón de situaciones dentro de nosotros. Rutinas que de alguna manera generan ese vacío cuando la persona se va. Pero ese vacío y los vacíos de cualquier pérdida en su vida tiene que llenarlo Jesús, hermana. Es vivir cada día como Dios y para Dios, caminar y sentir y servirlo. O sea, para poder usted hablar de Jesús, usted tiene que conocerlo. Y para conocerlo, usted tiene que experimentar cuál es el amor que Él le dio primero a usted. Entonces, habla también de cómo Él tiene completo control sobre nosotros, las que somos viudas, sobre los huérfanos, y cuán difícil es estar sin Él. Y qué placentero es cuando le hemos encontrado y lo hemos hecho el Señor de nuestra vida. Yo lo quiero llevar a usted, amado hermano, amada hermana, a lo que dice el Salmo 37:4. Fíjese qué cosa tan fundamental la que el Señor nos va a hablar a través de este precioso salmo. Yo tengo mi salmo favorito, que es el 37:5, que dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Pero mire lo que dice el 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Todo lo que a usted le haga falta. Pero tenemos que entender que lo primero es orientarnos en el reino del Señor y poder recibir de Él esa palabra. Que descienda ese conocimiento para que usted pueda, obviamente, con ese conocimiento transformar la vida de cualquiera. Entonces, deleitarnos es disfrutar. Cuando usted habla de la palabra deleite, usted puede pensar en una alabanza, pero también puede pensar en un platillo delicioso, exquisito de comida, en su platillo favorito. ¿Qué es lo que pasa con usted? Hermano, cuando yo como uno de mis platillos favoritos, que yo soy muy personal de hacer las cosas aquí en casa. A mí me encanta cocinar y me encanta hacer las cosas a mi manera en casa. Y disfruto tanto de cualquier platillo típico de mi gastronomía hondureña. Yo lo disfruto, por muy pequeño que sea el plato. Es ese deleite de estar compartiendo con mis hijos, es ese deleite de cocinar para ellos, es ese deleite de cocinar para mis amigos, para mi familia. Es algo maravilloso. Entonces, ese deleite habla del disfrute, del que usted pueda disfrutar de la presencia del Señor. ¿Y cómo la va a disfrutar? Alabándole, cantándole. Un salmista disfruta, se deleita en el Señor cantando. Pero nosotros, los que Dios nos está usando para poder hablar de su palabra, yo me deleito aquí, conociendo la Escritura, escudriñándola,
viendo cómo el Señor renueva las palabras, porque yo puedo leer un versículo 1000 veces y 1000 veces voy a tener una respuesta diferente de parte del Señor. Entonces es eso, alabar al Señor a través de la actividad que desarrollamos, porque esa actividad es la que nos llena y para la que fuimos llamados. Entonces es precisamente permitir que Él sea la prioridad de nuestra vida. Es permitir que Él consuele y que fortalezca, que no importa la circunstancia que estés atravesando, seas soltera, seas casada, seas viuda, como puedes estar ahorita empujando un carrito de supermercado. Hay otras mujeres que están empujando un andador metálico. Hay otras que están manejando un carro último modelo, pero también hay otras mujeres que están con un carro que no tiene tantas posibilidades. No importa dónde estés, cómo estés, Dios tiene los ojos puestos en ti y Él quiere que tú tengas ese valor, que tú te valores como mujer, pero sobre todo como hija de Dios. Es el valor añadido que Dios esta tarde quiere darte. Dice, un corazón devoto de Dios. ¿Cómo puede ser un corazón devoto de Dios? Es un corazón que de alguna manera pueda traer esa conexión con el Señor. Y si usted no entiende la palabra devoción, yo aquí le voy a buscar precisamente en Lucas, en lo que es Lucas, el capítulo 10, casi donde andábamos, hermanos. Casi donde andábamos, amados. Vamos a ver, aquí está el Evangelio. Entonces habla de que en Lucas, en el capítulo 10, en el verso 38, en el verso 38, vamos a ver qué nos dice la palabra aquí. Lucas 10:38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Aquí hablamos precisamente de cómo de alguna manera esta mujer trató de buscar servir. Pero lo que Dios quiere es que tú no te afanes dentro de una actividad donde hay un retiro o donde hay una actividad de tu iglesia por servir. Que estés afanada y que pierdas tu gozo, que pierdas tu tiempo de convivencia con tus hermanos. Él quiere que disfrutes, que te deleites en esa actividad. Y mire cómo Él establece este tiempo, porque esa búsqueda y ese deleite te permitirá el crecimiento. Será como un cambio de corazón a través de la palabra. Mire qué cosa tan especial. Y eso es lo que Dios quiere esta preciosa tarde con usted, mi amado. Que usted pueda ver a través de esta situación cómo Dios tiene todo bajo control. Y habla de transformación de pensamiento, habla de perspectiva. La perspectiva es básicamente el camino trazado sobre el cual usted va a encontrar un resultado. Habla precisamente de caminar bajo la fe. Y yo quiero que nos vayamos a 2 de Corintios, porque en Corintios podemos encontrar también una palabra de mucha bendición. Y quiero que la podamos encontrar, que la podamos añadir, que de alguna manera podamos ver que el Señor tiene un plan pero fabuloso con cada uno de nosotros, mis amados. Él quiere que a través de la palabra, con esta luz maravillosa de su presencia, nosotros podamos establecer precisamente este tiempo de comunión en el cual vamos a ver diferencias maravillosas. Corintios habla precisamente de eso, de andar bajo el camino de la fe, que no pierda usted su perspectiva, que no pierda la manera en la cual usted quiera trabajar.
Habla de consolar a través del tiempo difícil, que usted pueda fortalecer a otros, no importa cuál sea la circunstancia que haya. Habla de que nosotros en un tiempo tenemos que invertir ese tiempo que a veces desperdiciamos. Yo estaba viendo un reportaje hace poco de realmente lo que sucede con las redes sociales y el tiempo de inversión. Normalmente entre lo que usted duerme y su trabajo hay 14 horas y usted pasa 10 en el teléfono. ¿Qué pasa viendo, hermano? ¿Qué pasa viendo? Entonces habla de invertir el tiempo en el Señor, en conocer del Señor. Dice que los dividendos que nosotros vamos a tener, las ganancias que vamos a tener en el Señor, no se pierden. ¿Y sabe por qué no se pierden? Porque usted adquiere un conocimiento y usted tiene un crecimiento espiritual. En este caso, María, la Madre del Señor, tuvo a bien poder pensar precisamente en esa parte en la cual ella iba a obtener un conocimiento. No era que fuera una persona que no quisiera ayudar en la cocina. Era una persona que priorizó. Y la priorización se hace cuando usted tiene 2 o 3 actividades y usted busca la más importante y se queda ahí. De eso estamos hablando, de escoger que los caminos de Dios son una oportunidad maravillosa para comprometerse y para escoger precisamente la palabra para la toma de decisiones y el que usted pueda tener un comportamiento de acuerdo a lo que Dios quiere. Dios quiere que usted tenga prioridades en la vida. Y fíjense que aquí precisamente en el libro de Proverbios, que creo que lo tengo por aquí, déjenme ver, habla precisamente de esa parte. Proverbios nos habla precisamente de cómo el Señor nos llama a poder buscar de la palabra para que tengamos ese crecimiento. Está en Proverbios 3:6. Vamos a ver. Y habla de reconocerlo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Significa esto, mi amada, que si de alguna manera tú has tenido decisiones equivocadas, si tú has logrado tomar caminos que no son los caminos del Señor, el Señor va a permitir que esas malas decisiones, si tú las pones en las manos del Señor y buscas su presencia, puedan enderezarse. Es reconocer que los caminos, las veredas y todo lo que tengamos que transitar, el Señor lo va a poder tomar para redireccionarnos. Amadas, cuando nosotros manejamos, y quiero ponerle un ejemplo muy explícito, en Estados Unidos nosotros usamos mucho los GPS, usamos aplicaciones que nos ayudan a manejar como Waze o aplicaciones como Google Maps. Entonces es eso. Si usted no está segura de qué camino tiene que tomar, si usted va por un rumbo desconocido donde nunca ha ido, si hablamos en lo natural de una ciudad que nunca ha visitado, usted viene y busca un apoyo. Y estas aplicaciones para manejar son precisamente las que nosotros usamos allá. Pero si estamos hablando de cuestiones espirituales, este tiene que ser su GPS, la Biblia, la palabra. Él dice que va a enderezar las veredas, significa que si has tomado malas decisiones y si has logrado ir en una dirección contraria. Esto habla de que si de alguna manera estás dando vueltas en círculo como estuvieron dando vueltas alrededor del desierto. Era un camino para menos tiempo, fueron 40 años, malas decisiones. Desobediencia. Pero si tú vienes y reconoces que te equivocaste y le pides al Señor que te ayude, Él te va a redireccionar el camino. A eso se habla, precisamente de eso estamos hablando, de que el Señor nos ayuda a que esas situaciones en las que hemos tenido una dependencia que no ha sido la correcta, Él pueda activar un camino diferente.
Es poder ser respaldados porque Jesús inspira a que tu vida tenga un sentido. Él te invita esta preciosa tarde a que tú puedas encontrar en la palabra un valor añadido a tu vida. Que tú puedas sentirte orgullosa de quién eres. No importa cuántos errores hayas cometido, a Él no le interesa eso. A Él le interesa que tú llegues a su presencia y que puedas decirle al Señor: Padre, estoy aquí, me he equivocado. No te he incluido en mis decisiones, no te he incluido en mi vida. Y esa es la manera en la que Él te va a decir: hijo, hija, no te preocupes. Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Yo solamente necesito que tú incluyas. Que tú incluyas. Y es ahí donde de alguna manera el Señor va a hacer algo poderoso. El Señor nos habla también de lo que es el libro de Isaías en el capítulo 30, en el versículo 21. Y quiero que por favor vayamos a buscarlo. Vamos a ver. Y habla precisamente de esa parte en la que de alguna manera usted tiene que encontrar ese verdadero sentido que usted necesita tener alrededor de la palabra. ¿Cómo nosotros, después de tomar malas decisiones, podemos ser transformados a empezar a tomar las decisiones correctas, las decisiones que necesitamos, amados? Entonces este versículo nos habla de eso. En el capítulo 30, en el verso 21, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no acechéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Habla precisamente de esa fidelidad que Dios tiene, de esas promesas que tiene para ti, de lo bueno, de lo mejor y de lo óptimo. Usted me puede decir: hermana Karina, ¿qué significa eso? Lo bueno es algo que usted va a diferenciar de lo malo. Lo mejor es la diferencia entre lo que era malo, lo que es bueno y lo que es mejor para usted. Es como cuando nosotros tenemos un trabajo y tenemos dos posiciones a aplicar en un trabajo. Lo bueno es donde estamos. Si usted ha empezado a ser una secretaria y luego la pasan de asistente a la gerencia, entonces ahí estamos hablando de lo mejor. Pero si usted comenzó como secretaria y luego la nombraron asistente de gerencia y se preparó para ser gerente, eso va a ser lo óptimo. Habla de la escalada que usted va a tener, de cómo de alguna manera nosotros pasamos de perder nuestro tiempo con telenovelas en la televisión y empezamos a ver prédicas. Como de alguna manera de tener música secular en nuestro automóvil pasamos y empezamos a escuchar la música. Pero ¿cuál sería lo óptimo si estamos hablando de una radio cuando vamos manejando? De poder escuchar la palabra de Dios a través de prédicas delante de nuestro carro. Estamos hablando con un televisor o con su propio teléfono. En lugar de estar perdiendo horas y horas con algún programa que no le edifica, que usted pueda tomar la decisión de crecer espiritualmente y busque a alguien que esté predicando. Algo va a aprender, le aseguro que algo nuevo y muchas cosas nuevas. Entonces es ese versus de la televisión, del radio, de esa pérdida de tiempo que podríamos decir lo malo, a lo que podemos alcanzar cuando nosotros invertimos bien el tiempo, es escoger a Dios sobre todas las cosas. De eso habla Proverbios 31:30 también. Entonces el Señor quiere que usted pueda empezar a tener dentro de esa carrera con el Señor, amados, esa confianza
de poder saber que Dios siempre va a traer para usted lo mejor. Y lo que dice es, el versículo de Proverbios 31:30 es: engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. ¿Qué le parece? Habla de una mujer que quiere ser conducida por el Señor. Amados, los años van a pasar y usted físicamente va a verse diferente. Pero qué hermoso que dentro de su esencia como ser humano usted siga siendo la misma persona jovial, dulce, alegre, tierna, la buena amiga, la buena hermana en la fe. De esas hermanas que cuando usted vea que le están metiendo zancadilla a la otra, venga y trate de detenerla con sus manos para que esa persona no se caiga. De eso precisamente estamos hablando. De esa conducta, de esa identidad como cristiana. Si estamos hablando en un colegio, hablamos precisamente que de alguna manera no siga los patrones que muchas veces se desarrollan en un centro educativo. Si usted ve que hay alguien que está siendo maltratado, acuérpelo. Yo estaba viendo una reflexión hoy maravillosa y se la voy a comentar porque me nace decirle a través del Espíritu Santo. Estaban todos en una clase de la universidad y entonces el catedrático tenía alrededor de 20 estudiantes ahí, hombres y mujeres, y se dirigió a una y le preguntó su nombre y le dice: ¿cuál es tu nombre? Y le dice ella: Alexis. Alexis. Alexis, le dice el catedrático: quiero decirte algo. Y entonces ella le dice con mucha educación: dígame, profesor. Le dice: quiero que te levantes y que salgas por esa puerta y que no vuelvas nunca más a ninguna de mis clases. Ese estudiante en ese momento sintió una gran confusión porque no sabía cuál era la intención de ese catedrático. Le estaba excluyendo, la estaba expulsando, porque le dijo: no te quiero ver nunca más. Y lo único que ella estaba haciendo es poniéndole atención. Yo creo que de los 20 estudiantes era la única que estaba enfocada en lo que el catedrático estaba diciendo, estaba poniendo atención. Entonces, en ese momento yo me sentí incómoda porque digo yo: ¿y cómo a los demás no les dice nada? Y estaban platicando. Mi sorpresa es que la muchacha se levanta, agarra sus libros, agarra su bolso, agarra su computadora y sale de la universidad. Y entonces ahí donde viene la enseñanza. El catedrático les dice: ¿qué pasa con ustedes? Dice: ustedes no me reclaman porque yo acabo de expulsar a una alumna que ustedes saben que es una de las mejores de la clase. Y le dice el profesor a los 19 alumnos que quedaban: ¿saben por qué no dicen nada? Porque esa decisión que yo acabo de tomar de expulsarla a ella, a ustedes no les afecta en absoluto. Posiblemente Alexis ahí dentro de ese grupo tenía su mejor amiga o su mejor amigo. O vayámonos un poquito más adelante, posiblemente en ese mismo grupo estaba el novio de Alexis. Posiblemente dentro de ese mismo grupo estaba una persona con la que Alexis había ido desde la escuela. Y no hubo nadie que hablara por Alexis. Y obviamente ese fue un ejercicio que el catedrático tenía, quizás lo planificó en su casa y no le dijo a nadie. No significa que ella haya sido expulsada. Era una prueba piloto para ver cuál era la reacción de la gente. Hermanos, la palabra dice que nuestro corazón se va a enfriar y qué terrible. Qué terrible que no seamos compasivos y si vemos que hay alguien que está maltratando a una oveja del rebaño de Cristo, no podamos poderla defender. Por eso, hermanos, si usted sabe que hay alguien que está maltratando una oveja, le tengo noticias: ahí no está Dios morando.
Si usted sabe que hay alguien de quien están hablando o alguien a quien están acusando y no están llamando a esa persona para que se defienda, ahí no está el Señor. No podemos hacer experimentos piloto dentro de la iglesia o dentro de la sociedad misma. Estamos dañando, estamos rechazando, estamos trayendo más carga emocional. Ella era una chica de 20 años. Llegó ese día, se levantó, posiblemente era cristiana, dio gracias al Señor. Y digo yo que era cristiana porque no dijo ni una sola palabra. Y a eso es a lo que quiero que lleguemos, a cómo Dios nos va a permitir que en este tiempo seamos luz y sal del mundo. No para que nos maltratemos, no para que nos separemos. El Señor, y por eso quiero poner este ejemplo, y con esto casi voy a terminar en la primera parte, de cómo el Señor pudo pesar esos corazones que estaban dentro de esa aula de clases. Ahí habían corazones muy fríos, hermanos. Fríos, como témpano de hielo, como si fueran sacados de alguna zona de Alaska. Fríos, como si estuvieran siendo corazones sacados de un freezer. No se conmovieron, no se inmutaron. Ahí no había la tibieza para pensar en cómo se pudo haber sentido esa chica con esa gran humillación que le hicieron. Dios nos habla de los corazones fríos, tibios y calientes. Yo le quiero poner esta reflexión para que usted la entienda. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca precisamente de los corazones fríos? Dice que ni frío ni tibio, porque los va a vomitar de la boca. Y eso no habla solamente del corazón, habla de la personalidad, habla de la sensibilidad humana, habla del tipo de cristiano que usted debería de ser. Dios no quiere cristianos de ocasión, que dentro de la iglesia nos hablemos o dentro de una reunión de iglesia nos hablemos y que en la calle seamos dos perfectos desconocidos. Dios quiere que nosotros podamos ejemplificar la palabra. Lo más justo que pudo hacer esta persona fue llamar a su estudiante y decirle: mira, te voy a expulsar por estas y estas razones. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hasta en el liderazgo muchas veces hay esa frialdad de no llamar a la otra persona para arreglar un conflicto. Eso no es así. La palabra misma nos manda a que podamos confrontarnos los unos con los otros con dos testigos. No dice acusar al que está ausente con dos testigos. Dice que podamos llegar los dos que están teniendo problemas con dos testigos que vean cómo se está buscando la solución del problema. No dice saque a aquel y vengamos y digamos todo lo que querramos porque aquel no puede defenderse. Eso no es justo. ¿En qué momento de la Biblia vemos a un Dios injusto? No lo vemos. Y nosotros tenemos que ver esa actitud. Nosotros tenemos que tener una temperatura adecuada, hermano, para poder vivir en esta tierra. Médicamente hablando, tenemos que estar arriba de los 37 grados. Porque si está abajo de los 37 hay un problema. Y si está arriba de los 37.5 hay otro gran problema. Dios quiere que nosotros mantengamos nuestro corazón caliente, que nuestro compromiso con Él sea genuino, que de alguna manera usted piense en la otra persona antes de pensar en usted. Y si no puede pensar en la otra persona, que piense cómo se sentiría Dios
si estuviera en ese preciso momento en el que están juzgando a alguien sin que esa persona se pueda defender? ¿Cree usted que eso sería agradable para el Señor? ¿Qué cara cree usted que Dios estaría haciendo cuando ve que están acusando injustamente a alguien que no se puede defender? Esto habla de condición. Hermanos, si nosotros hemos sido llamados a ser una nueva criatura, no podemos andar con las mismas cosas de la vida pasada. La misma palabra nos dice que dejemos las cosas pasadas atrás. Entonces, como mujeres de Dios tenemos que tomar eso. Hagamos la diferencia, amemos con el corazón. Si vamos a entregar una amistad, hagámosla desde el fondo del corazón, si no, mejor no dé nada. Acuérdese que Dios prefiere un amor genuino y caliente, que se caliente el corazón y que podamos manifestar esa temperatura ardiente por Él. Que su servicio sea con esa misma intensidad. Yo te hago una pregunta y con esto quiero finalizar precisamente. ¿Cómo evalúas la condición de tu corazón? ¿Has permitido que Dios more? ¿Has permitido que Dios se establezca en tu corazón? ¿O solamente es un paso ocasional el que le permites tener a Dios? Sensible solamente en los días que vas a la iglesia y completamente frío cuando estás sin Él. Pregúntate qué es lo que Dios quiere de ti. Y yo te hago una segunda pregunta. Si estás alejado de Dios, si te fuiste porque recibiste de alguna manera como mujer alguna humillación, porque sucede, porque fuiste acusada injustamente, yo te invito a que invites de nuevo a Jesús a tu vida, que de alguna manera tú puedas darle cabida a Jesús, para que venga Jesús a morar en tu vida y que te ayude a tener una vida diferente. Amado, yo quiero que esta preciosa tarde, esta palabra quede como una gran reflexión a tu vida. Y deseo de todo corazón que escuches de principio a fin este mensaje. Sé que es un tema extenso, pero sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y yo quiero que oremos. Amantísimo Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos, Padre, a declarar, Señor, libertad sobre nuestros corazones y nuestras mentes. Padre, que seas tú, Señor, tomando control y rompiendo, Señor, toda barrera que haya, Señor, en la vida de mis hermanas. Padre, que seas tú estableciendo, llenando, trayendo, Señor, libertando, Padre. Prepara, Señor, a este grupo de hombres y mujeres que van a ver este video. Y permite, Padre, que esa presencia tuya quede con ellos. Padre, si han habido ambigüedades de sentimientos y ambigüedades de temperatura, Señor, en sus vidas, te pedimos, Padre, que tú puedas calentar esas vidas. Que tú puedas traer, Señor, una bendición muy especial a ellos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú rompas, Señor, toda cadena de maldición, Padre, toda cadena, Señor, que está interfiriendo el paso de tu presencia. Y que permitas, Padre, que los espacios donde podamos desarrollarnos estén libres, Señor, de sentimientos que no corresponden a lo que tú has establecido, Señor, en este maravilloso libro, Padre. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú trayendo bendición, que seas tú llenándonos, que seas tú, Señor, apartando, Señor, toda esa maleza, Padre, que tenemos en la mente y en el corazón, Señor, y que nos permita ser libres para amar, para cobijar, para consolar y para traer, Señor, momentos especiales, Señor, a quienes nos necesitan. Prepáranos, Señor, para seguir hablando del amor genuino que solamente tú das. Y danos esas pautas de los verdaderos sentimientos que tú necesitas que nosotros desarrollemos en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.
Les doy gracias por este maravilloso tiempo. Sé que vamos a seguir desarrollando esta segunda parte. Esto está súper interesante, hermanos. Yo les pido, por favor, que de principio a fin puedan escuchar esta palabra. Sé que Dios va a hablar a través de cada uno de esos textos y les va a traer ese consuelo que ustedes necesitan. Les invito a que puedan suscribirse al canal. La suscripción, como les he repetido siempre, es completamente gratis. Que sea Dios tomando control de su vida, que sea usted permitiéndonos tener un like y compartiéndolo para que más personas puedan escuchar este mensaje. Y les voy a dejar, por supuesto, el link de esta preciosa alabanza que hemos escuchado esta tarde en la voz de nuestro hermano Richard Castillo. Y esto se llama Te alabaré. Así que se las dejo en el primer comentario para que ustedes puedan irla a escuchar. Sé que será de mucha bendición. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.